Claro. Es todo lo que el Señor nos entrega, porque tú dijiste estas bendiciones que están siempre a disposición. Todos los días son nuevas, sus misericordias cada día son nuevas para nosotros. Entonces, el Dios tiene cosas lindas, que si algo podemos hacer bien es ser intencionales, buscarlo, meditarlo, pedirle al Señor que escudriñe en nuestros corazones y encontrar quién ha tomado el lugar que le pertenece a Dios, y seguramente tenemos un par de... Iglesia, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo, un nuevo podcast. Qué rico que estén acá con nosotros, siguiendo tanto las prédicas como el podcast, ya que de acá han salido buenas conversaciones, buenos diálogos, buenas ideas, y todo con el fin y el propósito de que podamos seguir conversando en grupos de conexión, en nuestros hogares o donde nos encontremos. Hoy damos puntapié inicial a la serie, por así decirlo. Partimos de lleno y partimos con uno de los primeros mandamientos, por así decirlo, ya que los que recuerdan, la prédica pasada, el capítulo pasado fue de introducción, que no fue menor, o sea, nos dejaron muchos desafíos, grandes conversaciones, grandes ideas, estuvo muy bueno. Pero hoy día, para dar puntapié inicial, nos acompaña nuestra pastora Mildred, así que pastora, si quieres saludar ahí a los que nos ven y escuchan. Hola familia, qué bueno estar aquí con ustedes, qué bueno escuchar y sentir que hay un interés genuino, que estamos emocionados por lo que vamos a ir conociendo, aprendiendo, entendiendo durante estas semanas de hablar de estas palabras de Dios, estos mandamientos, estas leyes que fueron entregadas a este pueblo, pero que siguen tan vigentes para nosotros hoy día. Totalmente. Creo que para hacer el primer mandamiento tenemos mucho que conversar. Muchas palabras, teología, ideas, mucho que dialogar, lo cual está buenísimo. Siempre, aquí hago un punto aparte, pero siempre es muy interesante entre pocas frases o pocos versículos, tanta teología y tanta profundidad. Qué bueno que vamos a tener, por así decirlo, una prédica por mandamiento, y creo que aún así faltaría tiempo para desglosar cosas, pero está muy bueno poder conversar de esto, dialogar y profundizar. Y partiendo un poco con el primer mandamiento, yo sé que abordaste la prédica de una manera muy interesante, se nota muy bien un contexto muy claro y luego desafíos, que eso siempre lo agradezco mucho, ya que es muy práctico hacer una prédica muy real. Y dentro del primer mandamiento hubo un dato que lanzaste al principio, dentro de la prédica, muy interesante, de cómo fue que Dios logró confrontar a los dioses de Egipto en ese momento. ¿Por qué lo encontré muy bueno? En mis apuntes tengo datos ahí al principio y al final de la prédica, porque nos muestra una forma clara cómo Dios confrontó, o en su propio juego, llamémoslo así, a estos dioses falsos que el pueblo de Egipto creía que eran reales, y Dios, a través de su poder y de forma muy sabia, fue confrontando cada uno de ellos en su propio campo, por así decirlo, y demostrando su poder, su existencia, que fue muy interesante, y cómo el pueblo de Egipto fue reaccionando poco a poco. Ese paralelo, ese versus, estuvo muy bueno. Yo lo anoté ahí, dejé la frase destacada tanto al principio y al final, porque tenemos mucho de qué desglosar solo de eso. Sí, era tremendamente importante como dejar muy en claro quién era Dios. Sí. Entonces, este pueblo que había estado en cautiverio 400 años, son muchas generaciones que están en los dominios de este país. Entonces, culturalmente deben haber agarrado muchas de sus costumbres. Ellos estaban viviendo ahí, entonces generaciones, como hemos visto en la palabra, faltaba una generación que no le contara a sus hijos quién era Dios. Yo creo que estaban desbordados, también tenían mucho de ello, entonces para Dios era importante resetear la historia, que ellos volvieran a entender, este es tu Dios. Y Él hizo un despliegue de poder. Él muestra su soberanía por sobre estos dioses, este gobierno de muchos dioses que era este pueblo.
Total. Entonces, él no solo los libera de la opresión, sino que les hace una demostración que estos son dioses falsos, no pueden como entregar sus vidas o devoción a estos dioses que lo han gobernado o que han estado presentes de alguna manera, porque era lenguaje constante para ellos, era algo muy cotidiano vivir bajo esto. Como cultura politeísta, pues. Entonces, y no solo egipcio, era como los países vecinos también eran politeístas. Entonces, los que destacaba al pueblo de Israel que ellos era la devoción a Dios, nuestro Dios creador. Entonces, nos sigue siendo esto para nosotros tan real. Sí, totalmente. De hecho, me gustó mucho ese punto porque uno no conocía todos los dioses egipcios. Y tú hiciste una descripción muy buena clarificando a quiénes adoraban entonces y a qué representaba cada dios y cómo Dios, nuestro Dios, entra en cada uno de ellos y va atacando y desglosando. Y me llamó la atención ese punto porque hoy en día no tenemos esos dioses, la cultura moderna social tiene otros dioses. Y me llamó mucho la atención porque dije, wow, Dios enfrentó en su propio juego a cada uno de estos dioses, venció, obviamente, y me dio un salto de fe en el sentido de que podemos entender cómo Dios hoy puede enfrentar cada uno de estos dioses falsos que nuestra cultura está enfrentando. Sé que diste un listado quizás muy rápido dentro de la prédica, pero cada uno de nosotros puede identificar dioses como el dinero, la sexualidad, tantas cosas hasta la creación hoy en día, o sea, que hay un mundo que está haciendo devoción a la creación y no al creador, o sea, de partida ya es como el orden de cosas que pueden ser muy buenas y muy lindas y que eran beneficio o están al beneficio de nosotros, ocupan ese lugar. Entonces hay que bajarlos, hay que ponerlos en el lugar que le corresponde. Es muy bueno, me sorprendió mucho. Me llamaba la atención de Dios lo hizo y lo puede hacer de nuevo. Y eso es muy lindo. Es muy lindo cómo Dios confronta, cómo Dios cuida a su creación, cuida a su pueblo y lo ayuda. Y ojalá los chicos, la gente que nos esté escuchando, que diga o que tenga sus propios dioses o luchando con estos dioses, que son batallas que cada uno de las personas del pueblo puede tener, pueda refugiarse en esta palabra de decir, wow, Dios lo hizo, lo puede hacer de nuevo, puede derrotar a los dioses que tiene esta sociedad y eso está muy lindo. Y ahí mencionaste una palabra muy clara de que Dios confrontó esto porque ya Moisés sabía qué lugar le correspondía a Dios. El pueblo de Egipto no tenía idea cuál era el lugar que le correspondía y se cuenta toda esta historia. Y hoy en día nace la pregunta que tengo anotada por ahí mientras escuchaba la prédica también, era ¿qué lugar le hemos puesto a Dios hoy en día en nuestras vidas? Y de ahí salen muchas cosas, pero me llamó mucho la atención, lo anoté y es ¿qué lugar hoy en día nosotros estamos poniendo a Dios? ¿En qué puesto lo tenemos presente a Dios en nosotros? No, sí. La pregunta yo creo que es de análisis diario, como terminamos hablando de la prédica, porque me imagino que estamos igual un poco perdidos en el mundo. Hasta yo creo que la iglesia debe como repensar el lugar que ponemos al Señor, la gloria, si se la estamos dando a nuestro Creador, si Él está como liberándonos de todo este mal que nos tiene cautivos finalmente. Eso era tan precioso y como tan bueno entender que la liberación y esta entrega de leyes o de mandatos era solo para que fuéramos liberados de este cautiverio y mantenernos libres. Totalmente. Entonces, no liberados del cautiverio, es mantenernos libres realmente. Sí. Entonces, eso es muy lindo. Sí, de hecho, una frase que dijimos en el podcast anterior que se ha estado repitiendo, que me gusta mucho de cómo las 10 palabras, más que leyes, más que reglas, son estatutos para mantenernos en nuestra libertad, para que el pueblo siga su libertad y no pierda su identidad. Y eso me llamó mucho la atención, sobre todo que ahora, ya profundizando en estos mandamientos,
podemos darle más sentido a esta frase, más sentido al hecho de que son palabras que traen libertad a cada uno de nosotros. Otra palabra que me gustaría como agregar en cada semana era para su deleite. ¡Ay, qué cosa más bella pensar que estos mandatos son para mi deleite, sí, son totalmente. Para que yo pueda al terminar mi día decir, qué bueno estar obedeciendo al Señor, qué bueno estar bajo esto porque trae bendición, trae plenitud, hace completo esta salvación. Es como viene a entregar cosas como extra como a lo que ya tenemos, porque ya somos algo, ya somos libres, ya nos sacó del cautiverio. Exacto. Pero esta ley otorga este regocijo finalmente, y que así lo entendamos es como... Es muy lindo porque ojalá, y con algo que me quedo, es entender de que no nos quedemos fuera de este vagón de bendiciones que tiene Dios para nosotros. Lo vimos en la historia, quizás súper popular porque hay películas y todo, pero como el pueblo se pierde bendición de Dios por idolatrar a otros dioses, por desobedecer, por un sinfín de otras cosas. Y me llama la atención de cómo hoy en día, en la actualidad, nosotros perdemos la oportunidad de que Dios nos bendiga. Por distraernos, por idolatrar, simplemente por tomar decisiones que no van acorde a lo que Dios quiere para nosotros. Y en eso perdemos bendición, perdemos mucho de lo que Dios quiere darnos. Siempre me gusta esa imagen de que Dios quiere darnos mucho y somos nosotros quienes ponemos barreras, cerramos puertas y un sinfín de otras cosas. Y en eso está muy interesante porque hoy en día, y aquí nace otra pregunta, o sea, ¿qué tan abiertos estamos o qué tantas bendiciones no hemos perdido de Dios por malas decisiones? ¿Cómo podría haber sido nuestra vida si no hubiéramos perdido esas oportunidades? Y aquí ya mencionaste un punto muy bueno. Quizás vamos a no recitar los versículos, pero sí a tomar la idea central, que era sobre el Shema, de cómo nosotros podemos recordarnos constantemente dónde tiene que estar Dios en nuestra vida. Sí, el Shema es tan bonito porque en este caminar, caminar por el desierto, Moisés se da cuenta, o sea, este pueblo ha desobedecido, empezó a morir, se fue, entonces tengo que recordarle a los hijos, a los que están ahora, a los que nacieron, que no vieron, y les recuerda estos mandamientos, pero le entrega esta oración que la hace suya. Dice, necesitamos como estar repitiéndola, y ese es el Shema. Dice, oye, escucha, oh Israel, el Señor es tu Dios. Y esa se convirtió finalmente como la oración estandarte. O sea, ellos la recitaban en la mañana y en la noche porque eran tan propensos al mal, como Aarón dijo, eran tan como su predisposición primaria era al mal. Que una estrategia, recuérdalo, recítalo, háblaselo a sus hijos, ocupa el camino a casa, cuando te acuestes, escríbelo en tus murallas. Es como, usa cualquier estrategia que te va a ayudar a recordar quién es Dios y lo que ha hecho en tu vida. Eso lo encontré muy potente. De hecho, mencionaste una frase ahí, ojalá podamos tomar este Shema y adoptarlo a nuestra realidad, a nuestro contexto, pero el punto principal es mantener siempre recordando dónde está Dios en nuestra vida, su posición, qué es lo que Él es para nosotros, recordándole a nuestra alma y algo muy lindo, a nuestra familia, a nuestra generación y todo eso. Me llamó mucho la atención porque hace muchos años atrás, o sea, no tantos años, no soy tan viejo, pero hace tiempo atrás, en una clase de diplomado, un profesor dijo, nunca diseñen o trabajen sin tener referencias, porque su mente es muy frágil. La mente es muy frágil. Ustedes creen que pueden tener la idea, creen que pueden tener el resultado en su mente, pero cuando empiecen a trabajar, eso se va a desplomar. Me quedó tan grabado eso porque lo comprobaba día a día. Cómo la mente es tan frágil para olvidar incluso materias y conceptos que creemos que tenemos muy memorizados o muy bien estudiados. El Señor nos habla. Sí, aún así como que... el Señor nos puede hablar en un sermón en la iglesia y nos vamos con el corazón quebrantado
cantado y hemos adorado y hemos entregado nuestra carga al Señor, nuestro pecado, y salimos al auto y ya somos otra vez. Ahí estamos en la lucha, es muy frágil. Sí, totalmente. Entonces, esta idea de estar recordando a diario se hace como importantísimo, una estrategia muy, muy buena. Qué rico poder recordarlo, porque quizás lo hemos mencionado, hemos empujado la idea de tus tiempos con Dios, tus tiempos de poder estudiar, de tu intimidad, de oración, de lectura. Y nuevamente acá los 10 mandamientos, algo tan antiguo, por así decirlo, nos recuerda la importancia de seguir practicando estas disciplinas espirituales constantemente en nuestra vida y en nuestra intimidad, porque son el pilar para todo, para todo. O sea, nuestra mente, y en esta historia tan linda quedó demostrado. O sea, fue chistoso, pero al mismo tiempo triste. El pueblo recién liberado. Y ahí tú hiciste una aclaración potente, que era un pueblo que no leyó lo que Dios hizo, no escuchó lo que Dios hizo, sino que lo vieron presencialmente, lo que Dios había hecho, y aún así fallaron. Y es como, rápidamente, hasta que Dios dice, qué tan rápido esta gente se olvidó. Sí, pero es una radiografía de la humanidad. Sí, Finalmente es eso, y a mí me encanta, finalmente me encantó encontrarme con estos versos de los profetas mayores, que ya, o sea, ya han pasado el tiempo, han visto las generaciones, han visto la historia, y se encuentran en estas conversaciones con Dios y dice, les voy a tener que dar un corazón nuevo. O sea, eso es lo que vamos a hacer. Les voy a escribir en ellos estas leyes en sus corazones y se las voy a implantar en sus mentes, porque no les sirve de nada tener leyes ahí escritas como manual. Van a tener que hacerse vivas dentro de ella. Sí. Entonces eso es muy lindo, porque yo acá resalto 2 ideas: como Dios siempre impulsando, siempre siendo el primero, siempre amando a su pueblo, y sobre todo con estas leyes. Y algo que anoté acá, con pseudo proceso que me llamó la atención, era que en relación a estas transformaciones o a esta idea de inculcar o grabar estas leyes, siempre teníamos que tener un cambio de nuestro corazón, mente y persona, y ahí empezar a accionar estas leyes. Cuando hay un poquito lo que tú mencionabas, porque me hace sentido el hecho de que estas leyes no sacamos nada leyéndolas y diciendo, me las sé de memoria, si no tenemos el cambio profundo en nuestro corazón, mente y alma, y luego empezar a practicar. Ahí se hacen como presentes, se hacen reales, como practicar estos mandamientos, y eso está buenísimo. Nos da una nueva vida, nos renueva, es como esta idea, es como tiene un poder cuando ya es tan transformativo, cuando ya está inscrito, cuando tú recibes este espíritu, infunde este espíritu en nosotros, tenemos la capacidad de convertirnos en nueva persona, y este corazón de piedra, realmente dejarlo ya no, inexistente. Está ahí en como, yo creo que en una pelea constante, pero ya tenemos en nuestro corazón habitando el Espíritu, entonces debiera ser mucho mejor la respuesta. Entonces analizar si es que no estamos reaccionando o actuando de mejor manera con este corazón nuevo. ¿Qué está pasando? Totalmente. De hecho, bueno, para ir cerrando ya un poco el podcast o este capítulo, qué rico podernos llevar desafíos potentes de la prédica, de este mandamiento. Quizás no lo hemos mencionado, pero muchos ya saben de cuál estamos hablando. Lo vamos a poner ahí en los títulos de todo. Solo para recordarles, estamos hablando de no tengas otros dioses además de mí. De cómo nosotros podemos, uno, como humanos, crear dioses tan rápidos, muy, muy rápidos. Y segundo, analizar eso, o sea, dónde está nuestra idolatría, a quién estamos idolatrando, tanto sea persona, cosa, situación. Y el segundo punto que yo me quedo es cómo nosotros somos capaces de reflexionar en este nuevo corazón. En esto nuevo. Lo pongo en un versus, por así decirlo, de qué tan rápidos somos para crear o idolatrar otras cosas, y por el otro lado, qué tan profundo estamos analizando o
rescatando este corazón nuevo que Dios nos entrega a través de las leyes y lo que nos deja este mandamiento. Me gusta mucho ponerlo sobre la mesa para poder analizarlo e ir creciendo paso a paso, identificando las malas cosas y las buenas para poder ir avanzando. Sé que hay más desafíos, sé que hay más cosas dentro de todo lo que conversamos. Un mandamiento, muy pocas palabras y ya hablamos de muchas ideas, pero me gusta tener estos desafíos para empujarnos a ir creciendo constantemente. Y bueno, para ir cerrando, o sea, sé que hay muchos puntos que podemos seguir conversando y desafíos que estaban muy interesantes y otros que quedan ahí en bandeja. Bueno, todavía quedan 9. Todavía quedan 9. Van a salir. Pero en simples palabras como tú que predicaste y tienes el mensaje más fresco, ¿qué mensaje final podrías compartirle a las personas que nos ven y escuchan? Como diciendo, quizás tuviste 40 minutos para la prédica, pero de los 40 minutos creo que todos ustedes se queden con esta idea. Porque fue harto contenido muy interesante. Ahí pueden repasarlo en streaming luego. Pero para ti, ¿cuáles serían como ese punto, esa idea? Como decir, familia, anhelo que se queden con esta idea tan clara, tatuada en su corazón y que eso no se les escape tan fácilmente. Sí, yo creo que es la capacidad, del humano de generar estos dioses falsos. Yo creo que si algo podemos hacer bien es ser intencionales, buscarlo, meditarlo, pedirle al Señor que escudriñe en nuestros corazones y encontrar quién ha tomado el lugar que le pertenece a Dios. Y seguramente tenemos un par de cosas que van a prender una alarma en nosotros y que nuestra vida empiece a tomar esta integridad que merece Dios, que es una adoración completa a Él, el lugar que Él debe tomar frente a cualquier otra cosa de mi vida, porque me podría faltar mi esposo, mis hijos, mi trabajo, mi salud, mi inteligencia, mi voz, lo que sea, pero el Señor no me va a faltar jamás. Totalmente. Entonces está esa cosa tan real que es tan fácil decirlo, pero está tan implantada en mí que si yo tengo a Jesús, lo tengo todo. Entonces yo creo que esa es la invitación a que podamos analizar estas cosas, a lo mejor que sí han tomado ese estandarte, que si mi familia me muero, si mi esposo me muero, que se revierta. Yo puede faltarme todo en la vida, pero si yo tengo al Señor, lo tengo todo. Buenísimo. Y yo creo que cuando nosotros amamos de esta forma al Señor, todo lo demás es una añadidura, es una bendición, es la tierra prometida, claro. Es todo lo que el Señor nos entrega, porque tú dijiste estas bendiciones que están siempre a disposición. Todos los días son nuevas, sus misericordias cada día son nuevas para nosotros. Entonces, el Dios tiene cosas lindas, hay mucho para nosotros, entonces, ¿por qué afligirnos? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué nosotros crear estos dioses? Porque el Señor no está aquí o Moisés no está aquí, claro. Y empezamos a crear nuestras propias cosas que nos dan una estabilidad. Totalmente. Entonces, yo creo que esa es la invitación que me gustaría que nos fuéramos a analizar dónde yo tengo esta fuerza que guía mi vida, que mueve mi vida, y si es en otra cosa, pongamos esa otra cosa en el lugar que le corresponde y que el Señor se lleve esta gloria, esta dependencia, esta confianza, esta fe. Tú, Señor, estás al control de mi vida. Entonces, un poquito así. No, tremendo. Tremendo. O sea, yo creo que más claro no pudo haber sido, y tremendo desafío. Tremendo desafío en poder reflexionar dónde estamos poniendo este Dios, dónde estamos poniendo a Dios en nuestra vida. ¿Qué lugar tiene? ¿Qué tanto le recordamos a nuestra persona, a nuestro espíritu? ¿Quién es Dios? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida? ¿No? Mucho que conversar y mucho que ver en ese tema. Gracias, pastora, por este tiempo. Y familia, nos estamos despidiendo. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Déjenos ahí en comentarios qué les pareció, con qué están batallando quizás, o qué más le llamó la atención, tanto la prédica como el podcast. Y bueno, vamos a estar ahí leyéndolo y vamos a estar atentos a eso. Así que cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima semana.